Bienvenidos sean todos al canal Yo Soy La Fuente. Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estéis viendo esta grabación. Estamos contando hoy con la presencia estelar en varios de los sentidos de Rodrigo Romo, recién llegado, recién aterrizado. Le hemos hecho un asalto. Entonces, lo primero es buenos días. Buenos días, gracias por el convite. Felicitaciones a todos que nos están viendo y espero poder responder lo que quieran. Vamos a ver si consigo. Y bienvenidos a los dos colaboradores que tenemos. Y Luis, que está detrás de cámara, digo que si alguna vez hace algún apunte, que seguramente mete cuchara porque le encanta. Bien, yo tengo aquí una lista variada de diversos temas, de diversas preguntas muy interesantes. Pero hay una que, así como para empezar a abrir boca, si te parece, vamos a preguntar, que es lo primero que nos dice Gerardo Aguirre. Nos pregunta, dice: yo quiero saber de dónde vienen tus fuentes de información y también si es factible que se enfoque en el empoderamiento humano. Bueno, mis informaciones. Yo soy un entrante, no sé, no vengo de acá. Yo no tengo fuentes en la Tierra. Todo lo que mis informaciones vienen de fuera por captación telepática o porque yo lo he vivido. Entonces, yo tengo muy pocas encarnaciones físicas en este planeta. Y de donde yo vengo, no tengo cuerpo, soy una conciencia. Entonces, mi nombre cósmico es Yazron Yaz y soy básicamente una conciencia cósmica de energía. Yo sería básicamente un ser de energía como antimateria. Y entonces, la información que yo les traigo a ustedes viene de mis vivencias y experiencias en el sistema de Sirius, Canopus, Pleiades, Arcturus, Aldebarán, Antares, Andrómeda, algunas experiencias también junto al sector occidental de la galaxia, a Orión específicamente, muchas experiencias que he tenido, pero no como una persona, un alma encarnando. Yo me podría colocar como un historiador que observo y almaceno informaciones y interajo con esos grupos cuando necesario o cuando me he solicitado, que tengo que respetar la primera directriz. Entonces, normalmente actuamos, que yo soy de la supraconfederación, entonces actuamos a nivel de estudio y de evaluar la evolución de las almas que nosotros creamos. Yo vengo de un lugar donde le damos vida a la mónada y a las almas, de un contexto cósmico. Ustedes son nuestros hijos, a nivel de alma, a nivel de conciencia. Entonces, ustedes están en la materia, haciendo una prueba. Y a mí me mandaron acá para ayudarlos a entender un poco el mecanismo cósmico. Básicamente eso. Esta prueba que estamos aquí haciendo, ¿qué finalidad tendría? Bueno, el problema es complejo, porque lo siguiente. El alma, lo más próximo que ustedes tienen científicamente de información sobre el alma sería la frecuencia de los neutrinos. El neutrino es una subpartícula que atraviesa la materia física bariónica, pero no la adultera. Entonces, lo que sucedió, todos nosotros venimos originalmente de un universo, de una brana, de una onda Brahma, de una otra dimensión muy sutil donde no existe la materia bariónica, lo podríamos llamar de materia, energía oscura y materia oscura. Nosotros vivíamos en esos lugares. Cuando el universo material se formató, o sea, la materia se formató de una forma más densa y se generó el universo que ustedes conocen como lo que es de ustedes, el alma de ustedes vino para este local a intentar una nueva propuesta de vida, a conocer una nueva forma de vida y entró por la primera vez a la materia biológica. Entonces, en verdad, lo que la alma busca es el conocimiento, la capacidad de co-crear, la capacidad de ser igual a Dios o a la fuente que todo es. Para tener esa experiencia, esa capacidad y poder ser al final de un determinado tiempo, ser un hijo co-creador igual a quien nos crió a nosotros.
Entonces podríamos decir que estamos jugando a papás y a mamás, como los niños, A nivel cósmico, sí. imitando al adulto para poder aprender a ser ese adulto. Exactamente, pero hay un grande problema en ese proceso, que de donde nosotros vivíamos, o sea, de donde nosotros vinimos, nuestro origen, no existe la polaridad, no existe la posibilidad de hacer el bien o el mal. Tú cumples la energía y la ley, y punto. Cuando nosotros bajamos a este nivel, tenemos la oportunidad de hacer escoger entre la luz y la no luz, escoger entre ser una persona amorosa, tierna, y ser una persona negativa, agresiva, guerrera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a co-crear un universo material, no solo en la Tierra, en varios otros sistemas estelares, donde se originó la guerra, la dualidad, la magia negra, el amor, el odio. Y eso nosotros a nivel de alma no lo teníamos claro, no lo sabíamos que era posible. Entonces nosotros estamos presos a la materia por las propias energías desequilibradas que nosotros generamos. Entonces, para todos nosotros, incluso para nosotros de la Superconfederación, fue una gran sorpresa el experimento, porque de hecho existen miles de millones de almas de una luz magnífica atrapados a la Tierra, en nuestro caso terrenal, por la energía densa y pesada que vivimos en este planeta. Y el problema es que no hay cómo echarle la culpa a nadie. Es toda una secuencia de sucesiones de ellos desde antes del diluvio, desde antes de la propia llegada de los Anunnaki. Los Anunnaki, yo le digo a la gente que son los pelos de la cola del gato. Hay muchos rollos, mucho anterior. Si uno coge la historia de los pleidianos, de los sirianos, de los canopos y del propio Orion, nosotros estamos simplemente repitiendo cíclicamente los errores del pasado de nuestros ancestrales estelares. ¿Y habría alguna manera o alguna diferencia, mejor dicho, entre elegir un camino o elegir otro camino, es decir, el camino de la oscuridad o el camino de la luz a nivel evolutivo? ¿Ambos te llevarían al mismo sitio? Sí. El que sigue el camino de la oscuridad acaba teniendo mucho más conocimiento, pero se demora mucho más que el camino del amor. El camino del amor es más rápido. Hay dos caminos de evolucionar en este nuestro sistema galáctico, usando este local por enquanto. El del espíritu y de la tecnología. O tú eres esclavo de la tecnología y necesitas de la tecnología para moverte en el universo, o tú usas el poder del espíritu. Entonces la gran diferencia entre los humanos convencionales y los grandes maestros es que, por ejemplo, nosotros usamos aviones para ir de un sitio al otro. Ellos no necesitan de aviones, se proyectan y se desmaterializan de un punto al otro, como lo hacía Sai Baba, Jesús, el Chico, Dáscalo y tanta gente que yo conozco. Muy bien. Y la segunda parte de la pregunta de Gerardo, que dice de qué forma podemos aplicar este conocimiento, esta información para el empoderamiento humano. Aquí hay una zancadilla por lo siguiente. No es el poder, es cómo usarlo. La sabiduría es tener el conocimiento para desarrollar tu propio poder personal y saber usarlo con amor y de una forma armónica. Entonces, este es el gran problema de la humanidad. El poder significa usarlo de una forma a tener a alguien a su favor, o sea, alguien de esclavo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que separa a un mago blanco y un mago negro? El conocimiento es el mismo. La diferencia es que el mago blanco, él trabaja en armonía con el cosmos. Y el mago negro, él quiere tener súbditos. Entonces, él esclaviza a las personas a través del mismo conocimiento y poder. Entonces, cuanto más conocimiento uno adquiere, o yo les enseño a las personas en mis cursos, ellos son colocados a prueba de usar de forma correcta o incorrecta el conocimiento. Principalmente cuando entro en el área de la magia, cuando les enseño la capacidad de la magia. Tú puedes hacer magia de sanación, salvar vidas, como puedes también usar la magia para atrapar a una persona, simplemente porque tú lo quieres. Entonces, el problema que yo veo es que cuanto más conocimiento las personas adquieren, más fácil es caer, porque hay siempre el instinto de nuestra especie, de la raza Homo sapiens, de querer ser mejor que el otro.
Entonces es un problema muy delicado, racial, no es solamente de nosotros en cuanto a alma. Tenemos un código genético que viene de pueblos guerreros. Los Anunnaki eran guerreros, los Pleiades son guerreros, los Sirios fueron guerreros, los de Orión también, los Zeta y los Grises también son guerreros, los draconianos más todavía. Entonces tenemos el problema de la dualidad, de la guerra, del conflicto, de siempre alguien mandar y otro ser obligado a obedecer. Y eso está en nuestro código genético. Y es el problema que yo veo en las escuelas de alto conocimiento cuando la gente llega a un nivel que quieren probar si ese conocimiento funciona atrapando a alguien. ¿Y realmente se puede llegar a cierto nivel sin pasar a esa línea? Sin pasar ese... Sí, se puede, pero depende mucho de tu forma de ser internamente. Entonces es delicado porque el 90% de los casos la persona cae porque usa indebidamente el poder. Te lo comento porque yo tengo una teoría, ¿no?, al respecto, que es que cuando la persona llega a cierto nivel, como tú dices, de conocimiento, de manejo de técnicas o de energías, o llámalo X, llega a un grado en el que se endiosa o la endiosamos, ¿sí?, los que estamos alrededor, que también colaboramos a ese proceso. Y entonces, cuando se cree Dios, no cuando te sabes Dios, que son dos formas diferentes, sí, dos cosas diferentes. Una cosa es ser Dios, saber que eres Dios, en el sentido de que somos esa partícula divina, y otra cosa es creerte Dios, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú te crees Dios, es como que pierdes un poco de vista lo terreno y dejas de percibir el bien y el mal como tal, porque ya no percibes esa diferencia. Sí, exactamente. Entonces es como que te deja de importar. Bueno, si al final es lo mismo. Claro. Entonces esa conciencia te lleva a la desnaturalización, podríamos decir. Exactamente, pues ese es más o menos el problema. Y dentro del seguimiento místico, esotérico y ufológico, eso es brutal. Porque pues, imagina, si tú como una persona que puedes orientar a cientos de personas, haces una conexión con un maestro como un Sananda, un Kutumi, una Kuan Yin, tienes una energía y vas a inducir a cientos de personas a una forma de energía psíquica. Ahora, si tú haces un contacto, una conexión con un Zeta, un Gris, un draconiano, sin saberlo, por las historias del poder, tú vas a inducir centenas de personas a un foco energético que le interesa a ellos, no a nosotros. Normalmente estos seres trabajan un poco con la esclavización, por la propia religión. Por eso yo muchas veces les doy una alerta a las personas que mucho de la nueva orden mundial esotérica de la era de oro, etcétera, es pura mentira. Es todo controlado por los Illuminati. Incluso, eso ya a años yo digo eso. El gobierno norteamericano tenía en el año 2002-2003 un plafón de dinero de 7, 8 millones de dólares para subvencionar canales norteamericanos, mexicanos y de otros países con dinero para que canalizaran solamente cosas que eran de interés del gobierno de ellos y que vangloriase el ego y el poder norteamericano incluso, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces hay muchas movidas dentro de la área esotérica de la era de oro que son totalmente mentirosas, obscuras, que son mantenidas financieramente por fuerzas, digamos, no muy armónicas, ¿no? Y la gente tiene que tomar cuidado porque se dejan llevar por esa energía y sin saberlo. Se disfrazan de algún modo, quiero decir, te hacen creer que es una entidad. Que son maestros, que son extraterrestres, todo. Y se trabaja mucho con la parte psíquica porque usan narcóticos en tu comida, en tus cosas, y te inducen a un proceso psíquico de manipulación telepática. Uh-huh. Eso empezó todo en el proyecto MK Ultra en los años 60. ¿Algún modo, algún tip para diferenciarlos? Es la frecuencia que emanan. O sea, un ser armónico tiene un campo electromagnético armónico y tú te sientes bien al lado de ellos. Cuando tú te encuentras con un mago, por así decir, del otro lado, tú sientes una energía muy fuerte, muy bonita, pero al mismo tiempo que te deja ansioso, te deja inquieto, porque es un campo que te va invadiendo y te va domando el cuerpo, te va tomando el cuerpo y tú pierdes tu capacidad de reactividad. Ya un ser armónico de amor, por ejemplo,
un Gandhi, Mahatma Gandhi, su energía era fantástica. O sea, él era un maestro sin que nadie lo supiera y su energía naturalmente a- aplacaba a las personas. O sea, él consiguió desestructurar el imperio británico sin levantar un dedo contra nadie. Entonces ahí tú ves la diferencia. Gandhi no tenía ego. Él era simplemente una persona a servicio del amor y punto. ¿Ya? Entonces hay diferencias, tanto en la forma como la persona se expresa, en la forma como ella llega a las otras personas, como en su día a día. Hay muchas personas que son consideradas maestros, pero si tú lo ves en el día a día, son catastróficas. Sí. Ellos usan una máscara para confundir a las personas, pero ellas como personas son lo peor. Por eso hay que aprender el famoso dilema bíblico. Es que yo confundo el portugués y el castellano, a veces muchos en piel de lobo, son corderos en piel de lobo. Eso es exactamente lo que pasa hoy a nivel mundial. Por eso es que la gente tiene que tomar cuidado. Yo siempre les digo a la gente que no hay que tener religión. Cuando tú te pegas a una religión, estás jodido. Hay que ser libre, incluso sin religión. Porque la fuerza, la famosa energía de Dios, como ustedes la llaman en la tierra, no existe en un templo. Está en todas partes. Los mejores templos son la naturaleza, las montañas, el mar, lo que sea. Ujú. Entonces uno no necesita ir a un local o estar con una persona para hacer esa conexión. La conexión se hace a cualquier momento cuando tú estés en la frecuencia correcta. Y los mejores lugares para mí es la naturaleza, para tener esa conexión. ¿Nos puedes explicar de las Tres Marías, del portal de las Tres Marías? La María de las Estrellas. Sí. ¿Qué función tiene? ¿Qué miembros hay encarnados? Bueno, vamos a empezar. Esto tiene que ver con la orden metratónica. Ujú. Metratón, no lo confundan. Tenemos Metatrón, que es el hijo, hermano de Sandalfón, que aparece en Malkut y en la Cabala semita hebraica. Y Metratón, que es un anciano de días y es un hijo paradisíaco más o menos al nivel de Micá. Cuando nuestra Vía Láctea fue configurada y se fue ajustada gravitacionalmente, la superconfederación necesitaba colocar a través de la energía entrópica de las estrellas portales multidimensionales. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el Yazron viene de la misma dimensión de estos seres. Entonces, imagínate, nosotros somos energía. Voy a usar termos científicos para que me entiendan. Yo vengo de un mundo de la energía oscura. Entonces, como energía oscura, yo no soy una estructura bariónica. Yo no soy un ser físico. ¿Ya? Ustedes conocen hoy 17 subpartículas atómicas de las 32 que existen en el cosmos. Entonces, era necesario crear en la galaxia puertas, lo llamamos portales, de intercambio entre los mundos de la energía oscura y de la propia materia oscura para la materia bariónica. Y eso solo se puede conseguir a través de grandes y gigantescos campos gravitacionales que doblan la curvatura tiempo-espacio de una galaxia y te hacen un agujero, un hoyo negro para el otro plan, que le llamamos la singularidad. Entonces las estrellas fueron físicamente, gravitacionalmente colocadas en posiciones para generar entre ellas campos gravitacionales de ruptura del tiempo-espacio para poder formar los portales naturales. Obviamente esos portales fueron creados con un intuito: traer almas, traer conciencias para empezar a encarnar físicamente entre los niveles físicos de ustedes, la densidad de ustedes, hasta las densidades físicas sutiles del plano astral y más allá, para que el alma pudiera encarnar y pudiera tener sus experiencias dentro del sector de Orión y del resto. Entonces, fuera de las Tres Marías existen decenas de cientos de estrellas que tienen la misma función gravitacional de portales, que era lo que se pasaba en el sistema solar cuando se llamaba Satik, que de ahí viene la luna, de tu pregunta sobre la luna, y después le voy a explicar la origen de la luna. Entonces, lo que sugiere, técnicamente, las Tres Marías tienen un papel de portal multidimensional para la orden Amarilis y para la orden metratónica.
el proyecto Metrón, por eso se llama Portal Metrón. La función era interactuar con las 21 galaxias de Teta y las 49 de Naoshi y hacer el intercambio de hijos paradisíacos, de almas y de conciencias monádicas del propio yo soy entre todos esos miles de cientos de lugares de vida, o sea, decenas de galaxias que son miles de millones de estrellas, haciendo el intercambio de almas para el ciclo encarnacional. Pero fuera de eso, las Tres Marías tienen una función de reestructurar y la polarización energética entre la energía masculina, femenina y de los seres andrógenos, fuera de la estructura estratégica de la propia federación, que la empezaron a usar como portales también cuando descubrieron esa tecnología. Entonces, actualmente el papel de las Tres Marías son veladores silenciosos que mandan radiaciones de armonización. Y después de la Gran Guerra de Orión, las Tres Marías tomaron una posición muy importante de proyecto de irradiar orden Kumara y seres Kumara para encarnar en los reptilianos, para generar una raza reptiliana positiva, para sacarles esa energía tan densa y pesada de guerreros que tenían. Entonces, las Tres Marías tienen varias funciones en este momento y para la humanidad está directamente relacionada con la energía del rayo rosa, de la energía de Kuan Yin, de la Madre María, de todas las energías femeninas y de la propia Orden Amarilis. ¿Y puedes desarrollar un poco más el tema de la Orden Amarilis? La Orden Amarilis es de la Orden Kumara, es una banda de la Orden Kumara, pero específicamente para desarrollar la energía femenina de la madre, no solamente para garantizar la reproducción de las especies, pero para trabajar el afecto maternal de madre e hijos en relación al nivel biológico y al nivel cósmico. Y la principal función de la Orden Amarilis es codificar el ADN cuántico o metratónico de otros hijos parecidos de androgenía, para poder estabilizar la conciencia de las formas biológicas en la materia. Cuando una mujer se queda embarazada o tiene un hijo, ¿pierde parte de su energía? Durante un tiempo sí, porque ella le dona su energía a su hijo, pero lo recuperaría 100% a medida que tiene una alimentación correcta, practica la yoga, la meditación, o sea, se nutre energéticamente, no solo con alimentos, como con la meditación y la propia reconexión. Porque el problema de una mujer cuando está embarazada es que biológicamente el hijo es una extensión bioquímica de su cuerpo, entonces el 70% más de sus nutrientes van para el niño. Por eso que a las madres normalmente se le caen los dientes, se le rompen, les parten los dientes, todo porque pierden mucha vitalidad. Pero eso hoy es más común que en los años 60, 50, 60, 70. Porque la alimentación que tenemos hoy, casi todas de la Monsanto, es transgénica y no tiene los nutrientes reales. Yo recientemente estaba leyendo artículos, viendo videos científicos de unos médicos brasileños que son el tope, que están trabajando con el proyecto Genoma en Estados Unidos, y me estaban diciendo, por ejemplo, que las castañas de Brasil, de esas famosas castañas de Pará, que serían riquísimas en selenio, no tiene más selenio, porque en Brasil no se hace la recuperación de los suelos. Entonces nosotros compramos, por ejemplo, alimentos orgánicos pensando que son muy buenos y no son, no tienen los nutrientes. Entonces hoy, para que una mujer embarace y tenga un equilibrio bueno físico de recuperación, tiene que obligatoriamente hacer suplementación nutricional. Ahora, el problema de la suplementación nutricional depende de la calidad de los productos que tú vas a comprar. Entonces, estamos en una época planetaria nutricional complicada. ¿Qué se puede acrecentar a esto? Es que infelizmente, a nivel nutricional, todos nosotros estamos en deficiencia, ¿ya? Estudios científicos, incluso es interesante que lo sepan, la medicina actual se divide antes y después del proyecto del genoma, ¿ya? Entonces hoy en Estados Unidos, en Harvard por ejemplo, se estudia la medicina de antienvejecimiento y se están haciendo estudios fantásticos
a través del estudio individual de tu ADN. Por ejemplo, tú te haces un estudio de ADN y te dicen a qué enfermedades tú eres propenso y cuáles son los remedios o las suplementaciones que tú puedes utilizar para sanarte o para no enfermarte. Cosa que antiguamente no existía. Entonces, a través de estos estudios que la gente descubrió la falta de los nutrientes en nuestros alimentos. No lo sabían tampoco. ¿Eh? Entonces, una cosa lleva a otra. O sea, ¿qué es exactamente la Luna? ¿Un satélite natural? Bueno, digamos que es una roca artificial. La historia de la Luna es lo siguiente. Vamos por partes. Científicamente, los rusos, en el año 67, 70, algo así, publicaron material muy interesante en la cual ellos matemáticamente, científicamente, anunciaban que la Luna era artificial, que jamás podría estar donde está. Varios factores. Júpiter es cerca de 150 veces mayor que la Tierra y su mayor luna es menos de la mitad de nuestra luna. Entonces existe un problema de relación de masa, tamaño, masa y proximidad. La luna se encuentra en un local que gravitacionalmente no podría existir. Entonces ese es el primer aspecto. Segundo aspecto. Cuando los norteamericanos y los rusos llegaron y pusieron los pies en la luna, principalmente en los proyectos que no se hablan públicamente, sacaron muchas muestras de roca. Solo el Apolo 11 trajeron como 25 o 30 kilos de roca. Y lo que descubrieron es que las rocas de la Luna tienen mucho uranio, plutonio y otros productos del plutinio, que son subproductos nucleares de rocas que ya fueron usadas en reactores nucleares. Entonces, el primer aspecto es que la Luna tiene material radioactivo nuclear que la Tierra no tiene. Por lo tanto, la composición química del suelo de la Luna no es igual a de la Tierra. No nacieron juntas como hablan. Eso ya lo saben. Otro aspecto. La Luna no tiene campo electromagnético. Por lo tanto, no tiene núcleo. ¿Ya? Un fato científico que la NASA y los rusos lo comprobaron en los años 70. Hubo un incidente en el cual la Apolo 14 o 15, no sé cuál fue, tuvo un problema y le hicieron chocarse con la Luna. Y cuando se impactó con la Luna, descubrieron que la Luna hacía resonido, tumbaba igual que una campana. Pocos años después se chocó un meteorito gigante, grande, contra la Luna, y la Luna quedó como 3 o 4 horas tumbando, lo que demuestra que ella es hueca. Y lo más interesante es que los estudios demuestran otro factor curioso. Los cráteres de la Luna, por ejemplo, hay cráteres con 2-3 kilómetros de ancho, 100 metros de profundidad, 80 metros de profundidad, lo que no es común. Para tú tener un cráter de 2 kilómetros de ancho, tienes que tener por lo menos 600, 700 metros o más de profundidad. Y no lo tienen. Por lo tanto, los cráteres de la Luna no son provocados por impactos de meteoros como uno siempre imaginó. Y hay algunos cráteres que no tienen profundidad, que ellos simplemente emitieron sondas y bajaban metros o kilómetros y no había fondo. Entonces, las pesquisas norteamericanas, que es lo que uno tiene más información, más que las rusas, porque las rusas ellos esconden muchas cosas, ya atestan que la Luna no es lo que es. Y tiene construcciones, tiene N de destrozos de ciudades y edificios. Hay una torre con 11 kilómetros de altura en el lado oscuro de la Luna. En el canal Netflix, de Internet, la NASA lanzó un documentario de la propia NASA mostrando todas las anomalías, incluso en la Luna han fotografado fuera de varias naves acostadas y destrozadas en la Luna, que es el Apolo 20 que estuvo allá y sacó un cuerpo de una mujer, encontraron las torres de reactores nucleares gigantescas. Entonces hay todas las comprobaciones que indican que la Luna es habitada y técnicamente artificial por varios aspectos externos. Lo que yo sé de la Luna, más que eso,
La Luna pertenece, geológicamente tiene más de 6.000 millones de años. La Tierra tiene entre 4,8 a 5, 5,1, 5,2 cuando mucho. No llega a eso. La Luna pertenecía a un sistema trino. Nuestro sistema solar, fuera de nuestro Sol, tenía un otro Sol, que ya ha sido descubierto, que le llaman Herculobos, que es una estrella enana café. Y recientemente la NASA descubrió que nuestro sistema solar tuvo una otra estrella, una enana roja. Y estas tres estrellas estaban más próximas y nuestro sistema solar era mayor. Herculobos tenía como 9 o 8 planetas en su órbita y la Stolki, que le llaman a la roja, la enana roja, tenía por vuelta de 6 planetas, más los 7 planetas originales de nuestro Sol. Entonces, el conjunto de nuestros sistemas era distinto. Teníamos un portal que igual a las Tres Marías en nuestro sistema solar, y el sistema solar se llamaba Satik. Esa más o menos 4,6, de 4,6 adelante, 1.000 millones de años atrás. Nuestro Sol era joven. ¿Y qué sucedió? Esa parte de nuestro sistema solar se involucró en la Gran Guerra de Orión. Nosotros, así como Alfa Próxima, Alfa Centauro, Sirius, Procyon, las estrellas más próximas, éramos más juntos porque la galaxia se fue expandiendo. Y estábamos más próximos al sector de Rigel, de Orión. No próximo, pero en relación a hoy sí. Y tuvimos la Gran Guerra de Orión. Y ese sistema fue destrozado por bombas de quark pesado, que son bombas que controlan la gravitación y generan singularidad, agujeros negros para destrozar planetas y estrellas enteras. La Luna viene de esa estructura. La Luna era una estructura física artificialmente desarrollada. Cogieron una roca natural, hicieron un agujero y la fueron remontando hasta montar lo que tenían, por eso que ella es simétrica. Y era una base orbital de rescate y de pesquisa. Y por N factores después de esa destrucción, ella fue atrapada por el campo gravitacional de Júpiter. Y después de Júpiter continuó y quedó más o menos próxima de la órbita entre Marte y la Tierra. Y fue colocada en nuestra órbita después del diluvio, exactamente cuando hubo el diluvio. Tanto que el diluvio fue provocado específicamente por la Luna. Cuando la Luna entró al campo magnético actual que tenemos, ella rompió toda una capa atmosférica que la Tierra tenía de vapor de agua. Y fue eso lo que hizo los 40 días de lluvia del famoso diluvio. Entonces, hoy la Tierra tiene una capa de agua en relación a los años, a 12.000 años atrás, de casi 70 metros a más de agua en el mar de lo que existía antes. Por lo tanto, los continentes antiguos de Mu, Lemuria y tantas otras islas como las Poseidón que quedan aquí cerca, etc., no se hundieron, fueron ahogadas. ¿Ya? Tanto que, caso no sepan, yo siempre curso informaciones. En el estrecho de Gibraltar de ustedes, aquí cerca al lado de Celta, en esa montaña bonita que hay, por debajo entran los submarinos nucleares británicos, es una base de reparo de submarinos nucleares. Exactamente 110, 150 kilómetros a lo largo queda la famosa isla de Poseidón, que es la casa del dios Poseidón, que es justamente el Enki, el dios Ea o Enki, que fue responsable por la creación del Homo sapiens. Y justamente ¿por qué la base nuclear está ahí? Para tener de mira nuclear a Enki, a su equipo, que es una región que también tiene un famoso triángulo, tipo Triángulo de las Bermudas, que siempre entran y salen platillos voladores de dentro del mar. Por eso que es controlado. Entonces la Luna técnicamente fue colocada acá por la raza que controla, que son los draconianos. ¿Y si la pusieron? ¿Para qué la pusieron? Para aprisionar a la humanidad. Si nosotros estamos en un planeta a prisión. ¿Entiendes? Entonces, ¿se acuerdan en el comienzo de este año cuando la NASA hizo un anuncio de que descubrió una extraña muralla alrededor de la Tierra? ¿Se acuerdan? Es científico. Esa muralla la llamamos barrera de frecuencia, que es justamente esa barrera que impide que nuestra parte psíquica se desarrolle y tengamos la memoria de que fuimos en vidas pasadas.
La Tierra está aislada, presa, y nosotros también. Entonces la única forma de salir de acá, o tú te iluminas, o tú asciendes, o te quedas acá. Entonces la Luna es un manipulador de electrofrecuencia para mantener la humanidad aplacada y para que sigamos reencarnando. En el castellano bien claro, la humanidad es el ganado en el pasto de gente que se alimenta de nosotros. ¿Quién son? Chopats, los principales, los cenicientos, los grises, los draconianos. Los draconianos son los que están hoy en el poder mundial, que controlan a través de la abducción de los implantes a todos los grandes gobernantes del mundo entero. Por eso que la economía está en un caos y la sociedad está sufriendo por los controles cíclicos que tenemos contra nosotros. Cuanto más una persona está con miedo, con rabia o desequilibrada, más genera formas de pensamiento, que es lo que alimenta a estos seres. ¿Eh? Hay algo muy próximo de esto que estamos hablando a esta reciente película, La Ascensión de Júpiter. Es más o menos por ahí. Incluso los personajes de esa película representan exactamente los draconianos, los grises, y idiotamente ponen a los humanos como en la cadena de poder, pero es justamente lo inverso. Hombre, no nos podemos poner, ya que hacemos nosotros la película, al final de la cola. No, eso no. El ego, lo primero. El ego va por delante, ante todo. Me pasa Luis, que como no tiene micro, me ha pasado una chuleta. Y me dice, pregúntale si en la Luna y en Marte hay atmósfera, si se puede respirar sin necesidad de aparatos artificiales y si hay, ¿cómo se llama? Bueno, si se puede andar sin problemas, se refiere a si hay... La gravedad. Gravedad, sí, no me salía la palabra. Bueno, la Luna no tiene atmósfera respirable, no tiene campo magnético, pero no tiene como atrapar gases. La gravedad de la Luna es menor que la de nosotros, de hecho, es 60% menor que la de nosotros. Otra comprobación que la Luna no tiene núcleo, es hueca. Marte ya tuvo oxígeno igual a la Tierra. Actualmente tiene oxígeno, pero es muy poquito. O sea, actualmente la atmósfera marciana es como si estuviéramos en el pico del Everest. Hay, pero es pequeño, o sea, rarefacto. Ahora, la gravedad de Marte es menor que la de nosotros, pero existe. Mucho mayor que la de la Luna. Creo que debe ser un 25% menor que nuestra gravedad aquí en la Tierra. O sea, una persona de 100 kilos, en vez de pesar 100 kilos en la Tierra, ya pesaría como 70, 75 kilos la diferencia. Hay una cosa interesante en este aspecto. Nuestro sistema solar tuvo 5 planetas con atmósfera respirable de oxígeno, igual a nosotros. El único que resta entero somos nosotros, por en cuanto. Entonces, la historia geológica de este sistema solar es la destrucción. El primero de todos que fue destruido se llama Maldek. Maldek fue destrozado a 252 millones de años, no por una guerra. Fue destrozado por usar una tecnología sin control, muy semejante al acelerador de partículas que tenemos aquí en Suiza. Ellos casualmente generaron una síndrome de singularidad, crearon un agujero negro y que explotaron el planeta. No fue por maldad, fue por casualidad. O sea, se metieron una tecnología que ellos no conseguían dominar. Estamos muy cerca de eso también. ¿Qué sucedió? Desde ese sistema salió gente, sobrevivió gente que fueron a primer lugar a Marte, que les quedaba más cerca, a la Tierra y a Venus. Pero en aquella época la Tierra no tenía una configuración climática igual a la de hoy. Entonces la sobrevivencia en la Tierra era muy difícil porque era un planeta extremadamente húmedo y con mucho dióxido de carbono y monóxido, algo así. Entonces el planeta más equilibrado era Venus. Y Venus fue la primera colonia de los maldequianos, fuera los grupos de Sirio y de otros lugares que ayudaron. Y en paralelo, Nibiru. La gente piensa que Nibiru son solo de Pleiades. Nibiru también tuvo ciclos evolucionarios de Maldek. Entonces, después de mucho tiempo,
a más o menos 18 millones del tiempo de nosotros aquí en la Tierra, Marte fue destruido en una guerra con los reptilianos. Venus. Y lo explotaron. Por eso que hoy es un planeta todo lleno de gases tóxicos. Pero los rusos, cuando posaron en el 85, si no me engaño allá, en Venus, fueron los primeros a poner sondas en Venus, fotografaron ciudades enteras destruidas, igual a Nueva York, gigantescas, destrozadas. Hay fotos de eso perdido en internet. ¿Ah? Entonces lo que sucede, el segundo planeta de nuestro sistema queda destrozado. El tercero fue Marte. Pero Marte fue destrozado en una guerra 3,5 millones de años atrás. Y el resto catastrófico fue en el nuestro diluvio, que también lo jodió porque el diluvio fue provocado en verdad porque Nibiru salió de la órbita por una anomalía que también no se sabe muy bien si fue natural o artificial. Y cuando tuvo la penúltima pasada, o la antepenúltima pasada por acá, él sacó Marte de su eje y por su vez al cruzarse sacó la Tierra del eje. Entonces, lo que hubo en el diluvio de nosotros fue algo más complejo que simplemente una lluvia. La Tierra tenía su eje casi 0,0 y cayó para 24 grados de inclinación. Y la sacaron en por lo menos 30 millones de kilómetros de su órbita original. Entonces, nosotros tuvimos el gran maremoto, el tsunami, de ondas de casi 800 metros de altura, que fueron las placas de hielo de la Antártida, que estaban en otra posición, que se fueron al agua, y eso provocó un tsunami que barrió todo el hemisferio sur del planeta. ¿Cómo los Anunnaki vivían en la Mesopotamia, el monte Ararat, en África, Eritrea y Egipto, esa región de ahí? El maremoto los cogió en lleno. ¿Ya? Y los humanos que vienen de eso, tanto que los humanos que venían de la jerarquía de Caín vivían en la región de Perú, los Andes peruanos, chilena, esa región toda que es más alta. El diluvio, el tsunami no los cogió porque ya son tierras muy altas. Entonces, este diluvio tuvo, fuera la destrucción parcial de la Tierra, tuvo la destrucción casi total de Marte también. Y en esa ocasión, Marte perdió el 30% de su atmósfera. Y perdió agua, perdió muchas cosas. Entonces, fue el tercer planeta del sistema solar destrozado. Queda la Tierra, que es lo que conocemos, y queda Nibiru, que anda más mal que bien. Que Nibiru también fue destrozado en una guerra nuclear con los reptilianos. Entonces, los agujeros atmosféricos que ellos comentan que vinieron a robar oro aquí para arreglar su atmósfera es justamente por eso. El oro tiene una capacidad electroquímica fantástica, igual que la platina, de ser una capa reflectiva natural a la radiación cósmica, los rayos gamma y los UV, y cualquier otro tipo de radiación. Por eso es que las cápsulas norteamericanas, cuando vienen a posar en la Luna, son forradas en oro. El plomo, por ejemplo, fuera de ser más pesado, solo te bloquea hasta una parte el rayo X, pero la radiación gamma, los neutrinos, las otras, lo cruza y el oro lo bloquea. Entonces, por eso es que necesitaban del oro, para reconstituir la atmósfera externa de Nibiru. Entonces, de todos los planetas con oxígeno del sistema solar, el único que está más o menos bien somos nosotros, por en cuanto, hasta que nosotros no lo destruyamos. ¿Pero dónde está Nibiru? Nibiru hoy está más o menos, creo que está a unas 35, 40 unidades astronómicas del Sol a 30 grados arriba de nosotros. O sea, si este es el plano ecuatorial del sistema solar, el Sol está aquí, este sería el Sol, ¿eh? Entonces, Nibiru está más o menos acá a 30 unidades. Cada unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, más o menos 30, 35 unidades astronómicas, y él tiene que cruzar así. Entonces, cuando pase así, va a pasar entre nosotros y Marte. Y ahí va a quedar la cagada de nuevo. Y nosotros no lo vemos porque está detrás de lo que sería el de esto de Kuiper, ¿no? Exactamente. No, él ya lo pasó. Ya pasó. Ya pasó para Kuiper, para acá. El problema es que o está en el medio, anda por ahí. Hay que hacer las cuentas, debe andar por ahí. El problema es así, ya lo han visto, pero se lo esconden para no crear pánico. Si hay varias, por ejemplo, hay muchos astrónomos amadores que dicen, mire, yo estoy viendo un astro, no, eso es tontero, no sé qué. Y, o sea, hay un control para que la población no sepa
que está en aproximación. Pero el problema no es solo ese. El problema es que cuando Herculobos llegue junto, tenemos dos fechas graves aquí para nosotros a nivel de la Tierra. El año 2026, alguna mierda va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar fuerte. Al diciembre de 2026. Es una fecha interesante porque en el proyecto Montauk, las máquinas del tiempo norteamericanas nunca consiguieron cruzar el 24 de diciembre de 2026. No conseguían esa barrera. Fuera de otras situaciones cósmicas que los propios Anunnaki anuncian para esa fecha. Según los últimos cálculos que Zacarías hizo antes que muriera, con los científicos de la NASA, ellos calculaban que por la localización de Nibiru, rastreada por los satélites y por los cálculos de aproximación gravitacional, él debería estar llegando entre el 2062 al 2075, aproximadamente. Entonces, la NASA sabe que alguna mierda va a pasar, pero no lo puede publicar porque eso sería la ruptura de la estructura económica de nosotros. ¿Entiendes? Se omite al máximo que dé. Pero hay, por ejemplo, los científicos españoles en el año 2006 o 2007, algo así, no me recuerdo con exactitud, hicieron una publicación internacional que descubrieron la estrella enana café, que es la famosa bíblica Herculobos, que la confunden con Nibiru. Y es una estrella que pertenece a nuestro Sol, es de nosotros. Y la NASA sabe, si estos científicos trabajan para la NASA, pero la información no es dada a todo fondo. ¿Por qué? Porque eso generaría en las personas el miedo de la segunda estrella que va a brillar en el cielo, que cuando va a ser el apocalipsis. Entonces, en verdad lo que sucede es lo siguiente. Eso yo lo sé porque en proyección extrafísica yo participo de las reuniones de los gobiernos, de los Illuminati, todo. O sea, no me convidan, yo voy por cuenta propia. Entonces lo que sucede es acá. Tenemos una economía basada en una mentira de esclavitud. Tenemos una religión mentirosa para mantener las personas presas por miedo. Todo el sistema socioeconómico político de nosotros se basa en el miedo, en el poder. Si tú destruyes esa estructura, se acaba el poder de ellos. Cambia todo en el planeta. Entonces ellos no lo quieren perder. Por lo tanto, si no lo quieren perder, toda y cualquier información que venga a colocar en duda lo que se sabe sobre el cosmos, sobre la religión, el espacio, lo que sea, lo tienen que omitir, incluso los extraterrestres. ¿Para qué no se les recuerda solo de estudiar? Cuando la NASA tuvo la comprobación que existía un satélite orbital arriba de nosotros que no era ni americano ni ruso, que se comunica con nosotros y que es arcturiano y que dio todas las comunicaciones necesarias, la NASA, el presidente en la época que fue el que mataron, el JK, Kennedy, hizo un documento en la cual obliga en ese documento a la NASA no tiene el derecho de dar ninguna notificación sobre encuentros extraterrestres o cualquier información cósmica que ponga en riesgo la estructura socioeconómica política del planeta. Eso es documentado, existe, es solo buscarlo en la internet. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier información de parte de la NASA, de extraterrestre o de lo que sea, no se puede pasar a la humanidad, porque eso coloca en riesgo esa situación. Les dicen así, los norteamericanos, Estados Unidos y la NASA no pueden asumir ellos el peso de la responsabilidad de cambiar la estructura social del planeta con un encuentro, un hallazgo de ese tamaño. ¿Ya? Los rusos no tenían ese problema. Hasta antes de Putin asumir el gobierno, en Rusia, si tú hablabas con cualquier comandante de aeronave, de cohete, de lo que fuera, o piloto de avión, te decían, discos voladores todos los días pasan por aquí y por allá. Era libre. Tanto si tú buscas en la literatura mundial de ufología, la más rica, llena de información y de videos y de fotos, es la soviética, la más completa. Ellos nunca escondieron la existencia de formas de vida extraterrestres viviendo en la Tierra incluso, cosa que los americanos siempre han escondido.
Entonces, el problema es lo siguiente. Quien tiene ojos que vea, quien tiene oídos que escuche. Este asunto que estamos hablando es para las personas que realmente quieren cambiar de conciencia y están cansadas de este planeta y ya están listas para irse de acá. Va a haber una evacuación planetaria, solamente de quien está despertando. Quien no está despertando se queda aquí. Cuando hablas de la fecha esta del 2026, que no se pasa La máquina del tiempo. Sí, ahí es posible que sea el momento de una unificación espaciotemporal y que se desaparezca la torsión del tiempo. Podría ser incluso el fin de la barrera de frecuencia, algo en el tipo, porque esta información la tenemos desde el año 82, 83. Para que las personas me entiendan un poco, hasta por esa pregunta que me hicieron, la primera. ¿De dónde saco mis informaciones? ¿Qué sucede? Desde pequeño, yo siempre me proyecté fuera del cuerpo sin saber. Y yo voy a muchos lugares, mismo sin convite, ¿no? Entonces, por ejemplo, Área 51 y otros lugares, yo fui muchas veces sin ser convidado, me proyectaba no en el cuerpo astral, en otro cuerpo más sutil, y voy a muchos lugares. Entonces, a veces vuelvo con la memoria de lo que sucedió. Y cuando es necesario, me transfieren la información para que yo lo sepa. Entonces, ¿qué sucedió específicamente? Técnicamente, estos grupos, todos, ellos tienen dos situaciones. Mantener la humanidad, nosotros como estamos en la incertidumbre de todo, viviendo la mentira, la guerra, lo que sea, y por otro lado, ellos tienen la vida de ellos, haciendo una realidad paralela a nosotros en contacto con extraterrestres. Los americanos y los rusos tienen bases fuera de la Tierra. Tienen para dónde arrancarse si es necesario, fuera de las bases interterrenales. Entonces, nosotros somos un pequeño detalle dentro del planeta Tierra. Esta gente tiene dónde arrancarse, ¿ya? Entonces, el acceso muchas veces se hace por proyección fuera del cuerpo, para tener la información y entender lo que está sucediendo. Y entonces ahí que habría una conexión directa entre la materia y la no materia. Exactamente, hay una conexión. El problema de esta conexión es que, por seguridad, no permiten que nosotros nos recordemos. Porque lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos que nosotros cuatro acá nos infiltramos en el Pentágono y descubrimos informaciones importantísimas. Y volvemos y nos acordamos de eso. Y lo empezamos a hablar. En un par de horas, la CIA te coge y te mete preso y te mata. Ahora, si tú te infiltras en un cuerpo extrafísico y vuelves para acá, pero no te acuerdas de nada, estás bien, estás salvo. Entonces, la mayor parte de la información que tenemos nosotros de una proyección extrafísica no viene para el córtex cerebral, para garantizar nuestra seguridad. Solo viene cuando es necesario. Entonces, lo que pasa, si tú eres premontado, que como yo estuve allá y supe muchas cosas, volviendo a esa tu pregunta específicamente, creo yo que en esa fecha va a haber algún cambio electromagnético serio en el Sol y en la Tierra, o es porque va a pasar algún meteoro o se va a terminar la barrera de frecuencia. Alguna mierda va a pasar acá. Yo no sé lo que es exactamente. Pero el hecho es que los varios intentos del proyecto Montauk y de las dos máquinas del tiempo que tenían, no conseguían atravesar ese campo frecuencial. Hoy no sé. Yo hace años que no vuelvo a ese local. Entonces, no creo que... Creo que lo tenga superado por otras tecnologías que utilizan hoy. ¿Ya? Una pregunta con respecto a lo que estabas explicando de la ocultación de la información. ¿Esta ocultación no puede tener un doble sentido? Es decir, por un lado, evita el pánico y evita que ellos pierdan el poder, ¿no? Los que mandan en el planeta actualmente. Y por otro lado, no nos están haciendo un favor, aún sin saberlo. Es decir, si la humanidad entra en pánico, nuestra mayor fuerza son nuestras emociones, nuestra proyección, es aquello que materializamos. Generalmente lo que más materializamos es aquello que más tememos, porque somos coherentes totalmente con el miedo. Si entramos en pánico, ¿qué es lo que vamos a materializar? Bueno, no deja de ser verdad. En parte sí. Pero yo creo que
El interés de ellos no es exactamente ayudar a la humanidad, es tenernos presos. Pero vamos a coger ejemplos de personas que creen ciegamente en la Biblia, ¿ya? ¿Qué pasa con las personas de ese nivel de conciencia cuando descubren que Dios no existe? Cuando descubren que nosotros fuimos hechos en laboratorio genético, como hacemos hoy ingeniería genética con personas y animales. Cuando descubren que nosotros somos un pedazo de carne científicamente desarrollado para ser esclavos de mineración de otros seres. Entonces, ¿dónde queda la autoestima humana? ¿Dónde queda las creencias de Dios, de Jesús, de no sé qué? Se va todo al hoyo. Entonces, en ese sentido nos están haciendo un favor, porque el 99% de la humanidad no está preparada para entender eso, que somos un pedazo de mierda. Esa es nuestra realidad. Tenemos que entender que nuestra Vía Láctea, según el telescopio Hubble, tiene 200 millones de estrellas. Cada estrella tiene en media 7, 8 planetas. Entonces son algún par de trillones de planetas. Y este planeta es tan importante. Esto es menos que un grano de arena en una playa gigante. Entonces, cuando nosotros nos deparamos con esta información que yo tengo y que otras personas también la tienen, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda todo lo que Jesús enseñó, lo que Gautama enseñó, lo que todos intentan pasar? O sea, todos nosotros tomamos por culo en nuestras creencias. Entonces se nos acaba el mundo, se nos acaba la esperanza. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, nos están haciendo un favor. Sin saberlo. Claro, hay mucha gente que no está preparada para esa información. Pero aquellos que están preparados para esa información son las personas que no necesitan estar más acá. Pueden hacer parte de una sociedad estelar. O sea, volver. Bueno, el primer paso es salir de la Tierra, es morir, desencarnar, dejar este pedazo de piel, de carne y hueso que no sirve para nada y retomar lo que tenemos en otro plano. Permíteme decir que no estamos animando a nadie a que se vaya antes de tiempo, ¿eh? O sea, cuando toque. Entonces, nosotros tenemos, es que hay una cosa curiosa aquí. Las personas se dividen en ufología y espiritualidad, son cosas diferentes. No, es la misma mierda, toda la misma cosa. ¿Ya? Nosotros somos un alma de energía, vamos a llamarla energía oscura por falta de una palabra mejor, que se acopla al cuerpo biológico. Y por eso estamos encarnados vivos. Cuando morimos, tenemos los cuerpos sutiles, nosotros salimos de este pedazo de carne y quedamos en un nivel astral. Pero podemos volver a encarnar en otro cuerpo, en la Tierra o en cualquier otro lugar. Nosotros antes de de llegar a la Tierra teníamos un cuerpo, que le llamamos cuerpo criogénico. Entonces nosotros cuando moramos podemos reactivar nuestro cuerpo criogénico, que era nuestro cuerpo original, y volver a vivir entre nuestra familia cósmica, estelar. Eso también es limitante, porque va a llegar un momento que uno va a ascender de esa misma estructura y volver a ser un alma, definitivamente. ¿Estaríamos hablando de algo así como la película Avatar? Es bien próxima de eso. Es importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, James Cameron, Spielberg, George Lucas, Tom Cruise, John Travolta y otros tantos, Sharon Stone y otras tantas, Demi Moore, eran todos de la cientología. Todos tuvieron acceso a la información extraterrestre, todos tuvieron la conciencia abierta. Entonces, estas películas que ellos hacen son todas películas iniciáticas, que ademáscaradas como ciencia ficción, te muestran verdaderas realidades fantásticas. O, por ejemplo, nosotros en la parte esotérica decimos que dividimos la humanidad antes y después de Star Trek, después, antes y después de Star Wars, después, antes y después de Matrix, antes y después de Avatar. Y van a seguir habiendo películas que te van a hacer así una expansión de conciencia magnífica. Son películas hechas, canalizadas específicamente para ayudar a la humanidad a tener un desarrollo mayor. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.